resultados. Ahí estamos grabando, ¿cierto? Ujú. Eh, Ahí puse, ya hay que poner a aceptarla. Entonces, ¿cómo va a incidir esto? Chile es un país bastante rico en recursos humanos, recursos naturales, minería, mar, qué sé yo, hartas cosas. Y bueno, y los ojos también están puestos acá. No voy a avanzar, digamos, en esta idea, pero algo aguja, alguna agujita se va a mover, digamos, independientemente de que enchufen a final de año. Entonces yo tengo el gran honor de presentar a quien conducirá, a quien conducirá, a quien moderará esta conversación donde todos vamos a participar con algunas preguntas, no grandes opiniones para hacer la pregunta, ¿no es cierto? Y para así agilizar los tiempos. Conduce Patrice Macheri. Ella es doctora en ciencias políticas, investigadora en la colaboración con el Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH y es profesora emérita de, yo no sé hablar en inglés, Long Island University de Brooklyn, Nueva York, de Estados Unidos. Ujú. Eh, Bienvenida, Patrice, y Gracias, queda a gracias. cargo de esto para que presente, digamos, a nuestros personajes invitados de hoy día. Así que Ya, bienvenida, Patrice. ok, muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar aquí con todos ustedes y también para participar en este conversatorio. Ya voy a presentar a los dos panelistas. Luego voy a hacer un par de observaciones y explicar el formato de este evento. ¿Ya? Bueno, primero voy a presentar los dos panelistas. Primero tenemos Juan Andrés Lagos, es periodista, es ex director de El Siglo, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, ex asesor del Ministerio del Interior del actual gobierno. Ha publicado diversos artículos de contingencia y otros estudios. Reconocido activista de derechos humanos. Bienvenido. Y el otro panelista es Mario Matus, doctor en Historia y Economía Política de la Universidad de Barcelona, autor de varios libros y artículos. De sus libros destacan dos títulos: Crecimiento sin desarrollo, referido a los salarios reales durante el ciclo salitrero en Chile, y Hombres de Metal, referido a trabajadores metalúrgicos chilenos en el ciclo salitrero. Bienvenido. Bueno, si me permiten, tengo un par de Disculpa observaciones. un minutito, Patricia, mientras tú relatabas las obras que han hecho nuestros panelistas invitados, me acuerdo que usted también tiene por lo menos un par de obras bastante sólidas, ¿no es cierto? Que se llama Los Estados Depredadores, referido a la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina. Ese libro tengo entendido que tiene un premio. Ah, ya. Y el otro texto que escribió Patrice es la nueva canción chilena, o sea, el poder político de la música. Así que esperemos que más adelante en un próximo evento nos comenten más de esa parte. Eso. Gracias. Bueno, yo creo que este tema del conversatorio es muy relevante, muy fundamental en este momento, ¿no? Porque en 2025, este año, hay 4 elecciones presidenciales en la región y en Ecuador, que ya ocurrió, también en Honduras, Chile y Bolivia. En Ecuador, Noboa ganó, aunque con graves cuestionamientos como declarar el estado de excepción en Quito y otras provincias 2 días antes de las elecciones. El estado de excepción amplió los poderes militares y suspendió los derechos constitucionales de la población. Noboa ya se acercó a Trump para reabrir la base militar de Manta para Estados Unidos. Le pidió a Trump en abril cooperación militar para enfrentar el narcotráfico y contrató a Eric
Prince, el controvertido ex jefe de la empresa paramilitar Blackwater, que cometió una masacre en Irak hace un par de décadas y para trabajar en Ecuador, este hombre Eric Prince. Un triunfo de la derecha en Chile podría cambiar aún más la correlación de fuerzas en América Latina hacia la derecha, con más militarización, menos derechos para la población y más políticas pro-Trump. Y un par de palabras sobre Trump. Ciertamente, en su segundo periodo arroja una sombra sobre la región y el mundo, con sus violaciones casi diarias del Estado de Derecho, sus aranceles extravagantes y su desprecio por la autonomía de los poderes judicial y legislativo. Detiene o expulsa a los inmigrantes y también a los turistas y residentes permanentes, a veces porque tienen mensajes anti-Trump en las redes sociales. Ataca los medios de comunicación, las ONG, las universidades, las asociaciones de abogados y opositores políticos, utilizando lawfare. Trump da sustento sin duda a la derecha y las fuerzas represivas en todo el continente americano. Milei ya está imitando a Trump y Noboa ya está imitando a Bukele con sus medidas represivas y cárceles draconianas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es explicar el formato de este conversatorio. Monster C450, listo. Modo Bluetooth. Bueno, primero los dos panelistas van a presentar por 15 minutos cada uno y yo voy a controlar el tiempo y tengo un papelito, yo voy a poner para decir que hay un minuto más, ¿ya? Luego de las presentaciones hay preguntas del público. Y es importante para todos ustedes para pensar en preguntas o comentarios para las presentaciones. Y las respuestas de los panelistas, 5 minutos cada uno, ¿ya? Luego hay una pregunta cruzada entre los panelistas. Y luego 3 minutos cada uno para responder. Luego más preguntas del público y más respuestas, 5 minutos para cada uno. Una pregunta cruzada más entre los panelistas, respuestas de 3 minutos para cada uno, preguntas de público por una tercera vez y respuestas de 3 minutos cada uno. Y luego 3 minutos de intervención final para cada uno. ¿Ya? Y yo voy a recordar a todas las partes, pero ahora vamos a empezar con la presentación de Mario Matus González. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer la invitación a Carlos Corbalán, a la agrupación cultural Simón Bolívar, y decirles que me siento muy grato de estar en compañía de tan directa audiencia. Veo varias caras conocidas, así que me da mucho gusto. Y también es un honor ser presentado por la profesora de Children, y estar también en sociedad, participando y intercambiando con Juan Andrés Lago. Eso lo fundamental. Me voy a tomar, trataré de tomarme justo los 15 minutos y para ello, para no abusar del tiempo, he preparado un pequeño escrito, no es para no desviarme y no apartarme. Así que lo voy a ir leyendo, pero espero que no sea tedioso porque es corto. ¿M? Entonces, yo empecé preparando esta presentación, tratando de encauzarlo por la respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo incidirá en América Latina el resultado de la próxima elección presidencial en Chile? Y yo lo he enfocado básicamente desde un orden de política exterior. ¿M? Si no voy a ver el ámbito interno,
porque además creo que Juan Andrés tiene mucho más que decir que yo ahí y podría aportar más que yo, sino que me voy a enfocar más bien en el ámbito externo, en la dimensión internacional. Entonces, desde ese punto de vista, aunque Chile no es un país voluminoso, ni en territorio, ni en población, ni en el tamaño de su economía, de hecho, Brasil, México y Argentina, que son verdaderos países continentes, son realmente los países más importantes de América Latina. A pesar de eso, Chile es un país influyente, en algunos momentos específicos. ¿En qué momentos específicos? En contextos históricos caracterizados por grandes transformaciones en las trayectorias históricas, es decir, cuando se está rompiendo con una trayectoria anterior. Y este es uno de estos casos. O sea, estamos en presencia de un momento histórico en el que se está terminando una trayectoria histórica, una larga duración, diríamos los historiadores, y por eso que Chile tiene la oportunidad de ser influyente, aunque no es, como digo, de los más importantes. Chile es un país mediano. Entonces, la posición de los países medianos es influyente en la medida que podría incidir en la dirección, la posición que están tomando el conjunto de los países, de los 20 países de América Latina. No estoy contando aquí a todos los países del Caribe, estoy contando solo a los que tienen una raigambre histórica eh, más vinculada a América Latina, como, ¿no es cierto?, Ujú. Cuba, República Dominicana, etcétera, ¿no? Haití. Em, pero pueden ser influyentes a la medida que marquen una cierta dirección que influya, ¿no es cierto?, en los demás. Lo otro que hay que recordar aquí es que Chile le ha tocado por virtud o por defecto, no sabemos, por desgracia o por fortuna, ser adelantarse a estos procesos en muchas épocas anteriores. Por ejemplo, en coyunturas históricas como la del fin del siglo XIX ocurrió eso. Hacia 1920, 1930 también ocurrió. Ni hablar en 1970. En 1973 también lo hizo, de otra manera antagónica, pero lo hizo. Y luego en 1990 también marcó una cierta dirección Chile para el conjunto de la región. A pesar de entonces que un país mediano tiene ciertas posibilidades. Ahora, en la medida que ha sido laboratorio, ¿no es cierto? Eh, la dirección que tome Chile puede de alguna manera incidir en la decisión que tomen los demás países y se generalice esa decisión. No, no siempre de forma total, pero sí puede alcanzar a un grupo. Ahora, para ver de qué se trata esta gran transformación o el quiebre de las dinámicas históricas que vienen, eh, hay que decir que se trata de un quiebre de alcance mundial. Y es gravísimo y es intenso lo que está pasando. Estamos ante nada más y nada menos que un cambio de época probablemente. ¿Ya? Y dentro de una temporalidad larga, de varios siglos, lo que estamos viendo es que se está derrumbando la hegemonía de lo que hasta ahora conocíamos como Occidente y que abarcó desde mediados del siglo XVIII hasta 2022. Esta hegemonía del mundo noratlántico comenzó con el dominio de Inglaterra a partir de su primera revolución industrial, pero hacia 1870 la irrupción de Francia, Estados Unidos y Alemania y la segunda revolución industrial significó, ¿no es cierto?, que ya Inglaterra tuvo que compartir el liderazgo. Y este liderazgo compartido por estas cuatro potencias ahora se extendió hasta 1913, que es el comienzo, digamos, de la Primera Guerra Mundial. Momento en que, al desangrarse en dos ocasiones las potencias europeas, eso generó, ¿no es cierto?, que finalmente, perdón, finalmente entonces eso obligó a que estas potencias europeas perdieron liderazgo y Estados Unidos acabó apoderándose de la hegemonía. Se terminó la primera globalización y Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, asumió como superpotencia capitalista y los otros tres países antiguos imperios coloniales quedaron eclipsados. Ahora, sin embargo, a pesar de que Estados Unidos asumió un rol de liderazgo, tuvo que conformarse con compartir el poder, porque a partir del año 45 también surge otra superpotencia, que es la Unión Soviética que hizo de contrapeso. Por lo tanto, fue un orden bipolar. Y luego, ¿no es cierto?, lo que va a pasar es que cuando se derrumba la Unión Soviética el año 1991, ahí recién Estados Unidos puede hablar derechamente de una hegemonía monopólica, prácticamente, un orden unipolar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, dicho de ese modo, Estados Unidos puede verse como el último relevo que reemplaza el poder de las viejas potencias coloniales capitalistas europeas, Inglaterra, Francia y Alemania,
Pero también podría interpretarse que en perspectiva histórica el periodo donde Estados Unidos ejerce este monopolio fue el más corto de todos. Si uno se fija, Inglaterra dominó el mundo por más de un siglo, hasta 1878. Inglaterra, Francia y Alemania lo hicieron por cerca de 45 años hasta 1918. Luego debieron compartirlo con Estados Unidos por cerca de 20 años hasta 1941. Y Estados Unidos controló a las viejas potencias europeas desde 1945 y durante los 45 años subsiguientes hasta 1991, pero debió compartir el poder mundial con la Unión Soviética. De tal modo, el monopolio de poder de Estados Unidos solo ha durado entre 1991 y 2022, es decir, cerca de 30 años. Eso para poner las cosas en perspectiva. Ahora, quiero mostrar aquí, ahora sí necesito compartir. Por favor, que me habiliten, donde dice compartir pantalla. Hay una flechita ahí que me habiliten para que yo pueda mostrar un par de imágenes. ¿Mm? La no, La persona que administra la sesión tiene que ir a un lugar que dice Share Screen y ahí hay una flechita a la derecha y pone habilitar a otros. ¿Mm? ¿Sí? No, ahí. está desarmada, está deshabilitado todavía. O sea, en la pestaña Eh, compartir habilité el varios participantes pueden compartir. ahora sí, Ahí sí. sí, ahora sí. Sí, gracias, ¿eh? Ya. Entonces yo quiero mostrar eso porque ayuda, ¿no? Entonces, si lo están viendo, por favor, díganme. Ven, estos son datos de Angus Madison. Sí, se ve em, bien. que fueron hechos en distintos momentos. Él murió hace varios años, pero han seguido publicando sus obras. Angus Madison, para que ustedes se hagan una idea, fue el director, digamos, del área estadística de la OCDE, o sea, un tipo sumamente importante, historiador económico, y él elaboró esto, y con esos datos yo quiero mostrar eso. Si ustedes se fijan, Europa Occidental, ahí en azul, ¿m? comenzó como un poder secundario en la historia mundial. Pero fue ascendiendo entre 1870 y 1913, y luego vemos que ya ese rol lo toma Estados Unidos, que está en naranja. Luego, más tarde, aparece Japón en verde, ¿m? Alcanza su punto máximo en 1973, ¿ya? Como porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial. Y luego, si ustedes se fijan, entre el 2003 y 2030, en la proyección que hace Madison, lo que vemos es un revival increíble del mundo chino y el mundo indio. Lo que está en verde claro es el resto, porque no están todos los países aquí, son las grandes potencias, que en el fondo viene a retomar lo que había hecho entre el siglo XVI y 1820, ustedes se fijan. O sea, China y la India vuelven a dominar el mundo. ¿M? Y eso es lo que va a ocurrir. ¿M? Por otro lado, dejo de compartir esto. Esto también puede verse en otra gráfica, que es esta, que es el centro de gravedad de la economía mundial. Y aquí se ve de una manera impresionante, ¿no es cierto? Cómo, cómo estoy tratando de que no moleste todo. Ahí está. Como si se fijan en rojo primero, eh, el mundo asiático dominaba la economía mundial hasta 1820. Luego se traslada el centro de gravedad económico a Europa. Luego de Europa, el mundo noratlántico, a Estados Unidos. Y ya a partir del año 2000 en adelante, el centro de la gravedad de la economía mundial vuelve al corazón del mundo, que es Asia. ¿Eh? Eso era importante mostrarlo. Bien, entonces, siguiendo con ese guión, ¿ya? Em, habría que decir que entonces estas disquisiciones son importantes porque si, así como Hobsbawm, Eric Hobsbawm en su momento, un gran historiador británico, ¿no? Ya fallecido, aceptadamente señaló que el siglo XX había sido un siglo realmente corto, ¿m? De 77 años, porque había comenzado con la Primera Guerra Mundial y había terminado con la caída de la Unión Soviética en el año 91. Lo que ha venido después de 91 no fue tampoco el inicio de una nueva gran larga duración. A diferencia de lo que dijo Francis Fukuyama de una manera arrogante, como sabemos, ¿no? Eh, lo que vino no fue un orden totalmente cohesionado y con la fuerza y la capacidad de recursos de poder, digamos, de Estados Unidos, y eso ha entrado ya en declive. Solamente llegó hasta inicio de la segunda década del siglo XXI. Ahora, por otro lado, el problema que tiene esto es que se trata de una transformación
que ignoramos totalmente si va a cuajar en un nuevo orden multipolar consolidado. ¿Por qué digo esto? Porque el segundo rasgo dominante que tiene esta coyuntura es que se trata de algo que no puede ser la prolongación del periodo unipolar norteamericano, pero tampoco se puede apostar a que las fuerzas que se están desplegando por el mundo hayan alcanzado un posicionamiento relativamente consolidado. En gran medida, la fuerza con la que ha irrumpido China, el relanzamiento de Rusia, la promesa que arrastra la India, el poder acumulado de Irán, Corea del Norte, por nombrar solo a las potencias emergentes de la Gran Asia, no configurará con rapidez un orden internacional alternativo encabezado por ella. Primero que nada, porque no están todavía realmente unidas, no están unidas estas potencias. Sin embargo, se insinúa claramente, se insinúan las instancias que podrían terminar de configurar un orden internacional multipolar. Ahí está la Organización de Cooperación de Shanghái, donde está Rusia, China y las potencias de Asia Central, mucho más hacia afuera y de una manera más, digamos, más tenue, los BRICS, pero todo eso está recién configurándose. Por lo tanto, no podemos cometer el error que cometió Fukuyama de pretender que este orden que se está insinuando va a dar pie a una larga duración en torno a un eje consolidado y cohesionado. No, no podemos decir eso. Ahí hay una tentación de la cual hay que escapar. Ahora, por eso lo que observamos son iniciativas que se despliegan de modo muy tentativo y pausado y que se dibujan como anillos concéntricos en torno a un nuevo bloque de potencias que se agrupan en torno a la probable, pero no segura, unión de potencias mundiales como China y Rusia con otros que solo son de nivel regional, como India e Irán, y otras que pretenden serlo como Turquía y Pakistán. En segundo lugar, frente a ella, lo que se ha llamado Occidente colectivo es una agrupación que, si bien ha tenido una clara composición, hay que en su núcleo está la anglósfera, es decir, Inglaterra y todos sus aliados de habla inglesa, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, más Europa Occidental, y luego finalmente aliados asiáticos como Japón, Corea del Sur, Filipinas, y cuya mayoría no asiática se agrupó en torno a la OTAN. Ya, iré rápido entonces. Pero así no está claro que se consolide esa integración, unión de las fuerzas asiáticas. No se puede dar por sentado que el bloque occidente colectivo siga estando cohesionado. Esto es consecuencia de que Estados Unidos se debate en un enorme dilema que no tiene solución, que significa que o repone la segunda globalización neoliberal que inició a fines de la década de 1980, a pesar de la desindustrialización, empobrecimiento y aumento grave de la desigualdad interna, o bien sigue la propuesta aislacionista de matar la segunda globalización y recluirse en torno a un territorio más acotado que pueda controlar, pero interrumpiendo el movimiento de bienes, personas y capitales, haciendo que Estados Unidos sea cada vez más irrelevante dentro de la economía mundial, que sería motorizada por la Gran Asia. Ahora, desde esa perspectiva, el riesgo de multiplicación de conflictos a nivel local, regional e incluso global es inmenso, ya que siguiendo la idea del dilema de Tucídides, Estados Unidos no abandonará pacíficamente su rol de hegemón. El caso de Europa Occidental es más patético porque no aceptan reconocer que ese rol lo perdieron luego de las dos grandes guerras mundiales, ¿ya? Y siguen añorando un rol importante, pero ahora como secundones decadentes. En ese caso, el riesgo de que Europa obligue a Estados Unidos a entrar en una guerra directa con Rusia está muy presente. De tal modo, la elección chilena puede ayudar a consolidar algunas de las tendencias que se vislumbran en América Latina y que son las siguientes, y con esto termino. Lo demás lo podemos dejar para después, ¿no es cierto? Muchas Eh, gracias, ¿ya? sí, pero déjame mostrar solo este bloque y termino, ¿eh? Ya, Em, Solo una cosita que me falta, que es los alineamientos. Perdón. ¿sí? Ya, ahora sí. Entonces, déjame mostrar esto y con esto termino. Em, Vaya, ¿dónde está esto? ¿Dónde quedó esto? Oh, bueno, lo podemos ver después para no ocupar tiempo, pero lo que me interesa es que mostrar los alineamientos que ya se están observando hoy día, ¿no? En América Latina, de los gobiernos. ¿M? Entonces, si quieres, lo dejamos eso después para no quitarle tiempo a Juan Andrés. Así que muchas Ok, gracias. Vale. muchas gracias, ¿ya? Ahora tenemos la presentación de Juan Andrés Lagos, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, ya, qué bueno. Muchas gracias por la invitación y también eh, estoy muy grato en este espacio. Eh, eh, a Mario no lo veía hace años. Todavía tengo la imagen de la Universidad de Chile.
cuando era estudiante. De eso estoy hablando, o sea, ¿cuántos años? Pero en fin, así es la vida. Qué bueno que así sea. Saludos, Mario. Mira, Oh, yo Juan para Andrés. aprovechar el tiempo, creo que me da la impresión primero de que las elecciones en Chile, que yo las asocio mucho entre presidencial y parlamentaria, hay una correlación cada vez más intensa que puede incluso modificar las tendencias actuales que están cursando en Chile. Tiene una impronta muy fuerte respecto de cómo incide en la región y también me atrevería a decir algo en el planeta. Yo creo que Estados Unidos, con el gobierno de Trump, pero de antes, no de ahora solamente, viene tratando de implementar una política que implique sacar a China del continente y particularmente de nuestra región, Cono Sur, y particularmente de Chile. Yo siempre recuerdo que la relación de China-Chile no es tan nueva. Ya en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se hicieron los primeros intentos cuando Frei Montalva y Arturo Illia, presidente de Argentina, hacen un acuerdo y mandatan a sus cancilleres para desplegar iniciativa hacia lo que era la naciente Revolución China. Estamos hablando de tiempos primarios. Eh, eso, eso continuó, se incrementó. Se silenció también a Juan Andrés. Ahora sí, Sí, no sé, ¿ya? escucha. Ahora sí. Ya, ya. Bueno, lo que decía es que esto tiene larga data y yo creo que ahí había una mirada de Estado, una mirada estratégica, geopolítica de los gobiernos de Ilia en Argentina, de Frei Montalva en Chile, que obviamente en el caso de Chile se profundiza mucho más con el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, pero que incluso bajo la dictadura fascista de Pinochet, que instala en Chile las corporaciones transnacionales, desmantela un Estado de benefactor, en fin, que tenía una incidencia en la región y también me atrevería a decir, en el planeta como modelo de camino democrático hacia el socialismo, eh, tampoco terminó la relación en varios ámbitos con China. Y esto se ha seguido incrementando. Aquí hay una perspectiva que tiene que ver con un desarrollo que se relaciona a la ruta de la seda, se relaciona con las zonas fronterizas, se relaciona con el Atlántico y el Pacífico. En fin, hay muchos ámbitos que están en juego y que se han tensionado, y esto ha quedado en evidencia producto, por ejemplo, de la elección de Milei en Argentina, de Bukele en El Salvador, en contraposición a la elección en México, López Obrador y luego la actual presidenta, con un proyecto de una dimensión geopolítica y estratégica en ese sentido más vinculado a lo que Mario describía, ¿no? Que es este multilateralismo que tiene distintas expresiones en los BRICS, en el caso de nuestra región que se ha debilitado, que se busca refortalecer, que es la CELAC, ¿no? Bloques de naciones. Esto también se puede observar en otros continentes, la emergencia que no es nueva de un bloque de naciones en África, ¿no? Que no es nuevo, o sea, esto no es algo que empieza a aparecer. Nosotros estamos escuchando más ahora de Yemen, de Burkina Faso y de otros pueblos africanos, pero esto viene ya de décadas. La comunidad de países africanos con muchas diversidades se viene construyendo desde un tiempo bastante anterior. Y también tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Oriente Medio y efectivamente en el Asia-Pacífico y en nuestra región. Entonces, yo lo que creo es que este contexto está muy marcado y muy signado por este intento norteamericano de reponer en una condición de cierta fragilidad a nivel continental y a nivel mundial, desde el punto de vista de la economía hegemónica, desde el punto de vista de las correlaciones de fuerzas reales, está buscando y va a seguir buscando con mucha fuerza y con mucha decisión reponer y reactivar y reayornar esta histórica política de dominio y de subordinación en el caso de nuestros pueblos respecto de Estados Unidos y las corporaciones transnacionales y los socios de la OTAN.
Eso es lo que se está jugando. Yo creo que es muy claro en el caso de Chile que si la elección presidencial y parlamentaria la gana la derecha, yo no hago tanta diferencia entre derecha y ultraderecha porque creo que no es real. Aquí hay expresiones de la derecha en Chile, pero todas tienen estratégicamente el mismo objetivo. Lo tuvieron también antes del golpe. Y hay que decir las cosas como son. También la democracia cristiana se jugó en esa dirección. Se jugó en esa dirección. Fue parte del proceso de estabilización de un proyecto popular, de una institucionalidad, de un Estado de Derecho, y de ahí emerge la dictadura fascista y las corporaciones y la reactivación del dominio norteamericano. Algo de eso hay hoy día, ¿no? Algo de eso hay hoy día. En ese sentido, yo creo que es muy determinante la elección presidencial y parlamentaria porque va a mover la direccionalidad estratégica y táctica del Estado Nacional chileno respecto de esta subordinación. Tímidamente, de mi punto de vista, muy tímidamente, en el actual gobierno han habido algunas cosas que han mostrado cierta posibilidad. Cuando el presidente Boris viaja a la India, cuando ahora que está invitado ha dicho que va a participar en la reunión de los BRICS en Brasil como invitado, no ha tomado la decisión Chile de incorporarse a los BRICS, no hemos hecho grandes esfuerzos como se hicieron bajo el gobierno de la nueva mayoría encabezado por Michelle Bachelet, el segundo, de ser más activos en la reposición de la CELAC en nuestra región. No han habido grandes movimientos en esa dirección. Movimientos me refiero de naturaleza estratégico-táctica que tengan que ver con la dimensión nacional y también nacional, porque esto es prácticamente imposible de separarlo. Ahora, ¿qué es lo que a mí me parece que también tensiona mucho esta cuestión? El hecho de que el multilateralismo, como tendencia, y ahí me tomo con mucha humildad, pero con mucha convicción de Carlos Marx, entra a esta fase que efectivamente ha sido breve desde el punto de vista histórico, de globalización del capital especulativo financiero, y ahí está la causa de la crisis que tiene el... Perdón. Ahí está la causa que tiene esta crisis planetaria. Y efectivamente lo que emerge como posibilidad, ni siquiera como a cuestión tan determinante, es esta expresión del multilateralismo que podría eventualmente abrirle paso a un nuevo diseño de la economía planetaria, con algo que no es menor, con un sistema monetario distinto, con moneda distinta, con términos de intercambio que reconozcan más las asimetrías entre los bloques y entre los países, también no es menor, y que de alguna manera impliquen avanzar en la perspectiva de un camino de paz para el planeta. Cuestión que en este momento, si uno lo ve, lo que está ocurriendo en el planeta, estamos más bien más cerca de que se incrementen estas situaciones como la de Gaza, que es terrible, porque es un genocidio absoluto, pero yo recuerdo que Estados Unidos, terminado en la práctica desde el punto de vista militar, el conflicto con Japón, terminado desde el punto de vista militar, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Y yo insisto en este punto, porque yo creo que el imperialismo norteamericano y sus socios no tienen límites respecto a estas cosas. No soy exagerado, no tienen límites. Y obviamente que la tendencia a la militarización y a abrir focos de guerra para reponer la posibilidad del dominio hegemónico está ahí, es real. Eso es algo que tiene cierta incertidumbre porque ubica las correlaciones en el campo de lo militar. Y las correlaciones en el campo de lo militar, lamentable y trágicamente, las tenemos que incorporar porque son cuestiones reales, no son ficticias. Yo no me tomaría como chacota, y con esto cierro, cuando Macri dice, devela la conversación con Trump, y que Trump le dice, bueno, tómense Chile, si quieren tener 2 océanos, tómense Chile. Y Milei tiene un plan militar que probablemente va a tensionar las relaciones con Chile, que históricamente en algunos periodos han sido de mucha tensión, estuvimos a punto de una guerra.
bajo la dictadura aquí, para la dictadura allá, estuvimos a punto de una guerra, ¿no? O sea, han habido varias tensiones en la historia reciente, estamos hablando de décadas, ni siquiera de siglos. Y creo que hay que estar alerta frente a eso, porque no descarto que en esta lógica, que es una lógica de locura, pero una lógica real, eh, si en Argentina se consolida la hegemonía de esta perspectiva estratégica, las tensiones incluso se expresan desde el punto de vista militar con Chile. No lo descartaría. No es que lo quiera ni sea mi deseo, pero no lo descarto. Eh, Argentina, bajo el gobierno de Milei, está en una reactivación de su poder militar muy alto. Acaban hace poquito de anunciar de que elevan, y todos sabemos lo que significa eso desde el punto de vista concreto, elevan el reclutamiento para el servicio militar a la edad de 28 años. A la edad de 28 años, o sea, van a incrementar fuertemente su componente militar que proviene de la civilidad. Ya no es el componente solamente militar de la estructura permanente y estable, sino que lo elevan. Entonces creo que todas estas configuraciones a mí me parece que son muy importantes y que efectivamente están en la base de lo que va a significar el resultado electoral en Chile y en el terreno presidencial y en el terreno parlamentario y en otros ámbitos. Creo que es absolutamente necesario preguntarse por qué llegamos a este punto. Y yo ni siquiera pondría la referencia de antes de los 90, lo pondría de los 90 para adelante. ¿Cómo llegamos en Chile al punto a partir del cual, después de todos los gobiernos y todos los procesos que han habido, estemos a puertas de la posibilidad, no digo que vaya a ser así, pero el riesgo es real, de que en Chile asuma un gobierno de derecha, un parlamento con una representación significativa de derecha, y, 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 y que la verdad es que, puesto en términos de comparación, en Chile, lo que está haciendo ahora Milei, ya lo hizo la dictadura, bajo el patrón del Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto lo que viene en Chile, si es que esto se consolida desde el punto de vista de una elección, a mí me parece que puede ser incluso más que la pura profundización de lo que hemos vivido en los 90 en adelante. Creo que las derechas chilenas están sacando la lección de lo que ha significado en lo concreto que los dos gobiernos de derecha electos fueron desestabilizados no por las fuerzas políticas propiamente, sino que fueron desestabilizados por movimientos sociales en la calle. 2011 y luego el estallido. Y eso es lo que genera la desestabilización de esos dos gobiernos. Por lo tanto, ahí también hay un punto de referencia que es muy significativo considerarlo porque los ciclos, creo que la derecha está preparándose para impedir y evitar a toda costa que eso vuelva a ocurrir. Y hay que también observar esa dimensión de lo que puede significar el escenario político, social en Chile en los últimos meses del actual gobierno y lo que viene después. Ahí me quedo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Fueron dos presentaciones muy ricas y ahora parece que tenemos 4 preguntas. No sé si todo el mundo puede verlos. A ver, sí, hay una pregunta para Mario Matús. En términos económicos, ¿qué poder real tienen los BRIC? ¿Daría pie a una organización política capaz de mover la brújula? Sí, Y respondo inmediatamente. recuerden que tienen 5 minutos para responder. No sé si vale la pena leer todas las preguntas, porque hay 5 minutos para cada panelista, ¿ya? Y la segunda pregunta es, me falta la última con respecto al conversatorio. No, eso no es muy claro para mí, pero bueno, ¿quiere responder, profesor Matus? Perfecto. Gracias, Patrice. Sí.
Bien, entonces, claro, efectivamente es un dato fundamental, ¿no? Con los cinco miembros originales, en realidad fueron cuatro los originales, ¿no? Brasil, Rusia, India y China. De ahí venía BRIC y se le sumó la S cuando entró Sudáfrica. Ahora, esos cinco tenían más o menos el 37% del PIB mundial, eh, y y ya empezaron a superar en PIB acumulado global al G7, es decir, los países más ricos del mundo. Sin embargo, ahora que se ha ampliado los BRICS, ya aglomeran el 41% del PIB mundial. O sea, ya sobrepasaron a- claramente, están sobrepasando en este momento a Occidente. Y Occidente está estancado y retrocediendo. Em, Ahora, la segunda parte es más compleja, ¿no? ¿Qué tan bueno o malo es entrar? ¿Serían ellos capaces de eh, cohesionarse en torno a un proyecto común? No es sencillo, porque hay muchos intereses divergentes dentro de BRICS. Hay muchas miradas dispares. Solo por mencionar la más elocuente, entre India y China hay problemas de disputa y de rivalidad hegemónica dentro de Asia. ¿Mm? Ellos han logrado en este momento paralizar un poquito su problema. Ahora se pelean con palos y piedras, digamos, y ya no con a tiros. Eso es un avance. Pero no olvidemos el otro problema entre India y Pakistán. Pakistán está siendo atenazada en este momento, animada por China. Tiene vínculos con China para sacar una obra de infraestructura gigantesca, pero también tiene vínculos históricos con Estados Unidos. Entonces, es complejo. Luego, quiero poner énfasis precisamente en el mapa que quería mostrar, a ver si alcanzo a mostrar algo. Y esto lo muestra bastante bien, porque se está produciendo también esos intereses distintos en América Latina. Ahí se ven los alineamientos políticos actuales hacia inicio del 2025. Entonces tenemos en rojo los gobiernos que son abiertamente hostiles a Estados Unidos y que se asocian a sus potencias rivales como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Luego los gobiernos en lila que son sin ser derechamente hostiles al occidente colectivo, son confrontativos a él, pero lo hacen de una manera tenue, Bolivia y Honduras. Luego en verde, si se fijan, ahí está el mayor número de países, pero además el mayor número de habitantes, de PIB, de territorio, que son los gobiernos que, reconociendo en algunas ocasiones la incompatibilidad que tienen su interés con lo de Occidente colectivo y de Estados Unidos, y que además se benefician del comercio con potencias asiáticas emergentes, tratan de mantener de modo pragmático las relaciones con ambos bloques y mediar entre ellos si es posible. Y ahí está Brasil, México, Colombia, Uruguay y Chile. ¿M? Em, Luego están en amarillo los gobiernos que no quieren posicionarse en ningún modo, aunque igual responden a uno u otro bloque. Por ejemplo, Perú responde a Estados Unidos y Guatemala a China, pero sigan y tratan de no meterse, no involucrarse. Luego en naranja tenemos dos gobiernos que son los que están alineados con Occidente colectivo, pero que no quieren representar ese rol Quiero estar. un poco malo El digamos, economista. que es de representar simplemente los intereses de Estados Unidos y de la OTAN, y que son Costa Rica y Paraguay. Por lo tanto, tratan de no ser confrontativos, aunque se sabe que están más alineados con Estados Unidos y la OTAN. Y por último, los gobiernos que están decididamente alineados con el proyecto unipolar de Estados Unidos y de una manera suicida, yo creo, y Occidente colectivo, y que son El Salvador, Panamá, Ecuador y sobre todo Argentina. Yo diría Ecuador y Argentina son los que están más alineados. Entonces, ahora dejo de compartir y trato de responder así, si me queda algún segundo, Patricia, tú me dices. Sí, Eh, sí. em, si uno lo ve viendo este mapa, ¿no? Dice, claro, ¿y por qué México, por ejemplo, no entra a BRICS? Interesante, porque hay que leer ahí qué está pasando en México. México, como ustedes saben, tiene Sheinbaum ha mostrado una apertura, una actitud muy interesante de, de- de bajarle los humos a Trump, ¿no es cierto? Y de decir las cosas con mucha claridad cuando se requiere. Ha tenido una autonomía estratégica muy importante, pero aún así no entra a BRICS. ¿Se fijan? ¿Por qué no entra a BRICS? Hay que averiguar ahí qué pasa, porque BRICS todavía no es algo del todo consolidado. Hay muchas disputas internas que no están resueltas. Se ha creado un banco que lo dirige Dilma Rousseff ahora, del BRICS, que vamos a ver si va a ir tomando fuerza, pero hay, como les digo, hay distintas visiones. Y por otro lado, otro asunto que vale la pena recordar. Piensen qué es lo que ocurrió cuando hubo elecciones en Venezuela hace poco y hubo un tremendo cuestionamiento, ¿no es cierto?
si eso fue lícito, si estuvo bien hecho, ¿no? Yo no, no me voy a meter por ahora en ese tema, no, no me interesa, pero lo que quiero dejar ahí, la relevancia del caso, es que cuando Rusia y China le plantearon en la última reunión de BRICS a Brasil dejar entrar a Venezuela, Brasil no quiso. ¿Y por qué Brasil no quiso que Venezuela entrara a BRICS? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, esto no es de negro y blanco. Por ejemplo, Brasil Gracias, gracias. se consolida Creo como potencia que regional. ya, creo que tenemos que movernos a Juan Andrés Lagos si quiere comentar en este tema. Sí, 5 mira, minutos. sí, muy breve. Yo lo que creo que hay una tendencia mundial que no es de ahora y que evidentemente que es una tendencia que tiene todas las particularidades, las dialécticas, las tensiones, los retrocesos, los avances que pueda tener. Pero lo que sí tengo claro, es absolutamente claro, que lo que hoy día está cursando en el planeta es una disputa por la hegemonía, y por un lado está el imperialismo norteamericano con las transnacionales y con los socios otanistas, y por otro lado está todo este otro mundo. Eso no, esa es la situación. No es casual que varios gobiernos africanos actuales, encabezados por militares, no estoy hablando de Gaddafi, estoy hablando de nuevos militares en otros países africanos, que lamentablemente aquí en Chile se habla re poco, casi ni se habla, cuando África es lo que es. Sacaron, expulsaron a los militares y a todas, están haciendo eso, a las hegemonías político-militares que provienen de Francia, de Bélgica, de Gran Bretaña, en fin, hay una tensión muy grande. Si uno ve la causalidad, es la misma que implica que estén tratando de destruir el pueblo palestino, porque el imperialismo yanqui lo que quiere es tener dominio de esa región para instalarse de una manera absolutamente nueva por la disputa por el gas y por la geopolítica de la región. Y lo hicieron con Siria recientemente. Y lo van a seguir haciendo. Y si es necesario, en el caso de nuestra región, van a seguir empujando regímenes y apoyando regímenes como el de Milei, porque esa es su angustia, en cierta manera, del punto de vista de cómo recomponer esta hegemonía. Entonces, a mí tengo la visión de que frente a ese cuadro, del punto de vista estratégico y táctico, es absolutamente necesario, en el caso de Chile, apurar el tranco, porque si no se va a quedar atrás. Se va a quedar atrás. O sea, en nuestra región las cosas van a la dinámica que van. Pongo un ejemplo súper concreto. China, hace unos años atrás, propuso la instalación del puerto de Chancay en Iquique. Eso habría implicado un cambio absoluto en las relaciones de intercambio económico, comercial, de transporte, no solo para China, sino que para Chile, porque por ahí va una buena parte de la ruta de la seda y pasa para el otro lado. Ocurre que los intereses oligárquicos de este país y otros postmodernos y renovados de la concertación negaron esa posibilidad. El puerto de Chancay hoy día está instalado en Perú y hoy día uno en medio del rumor ve incluso hasta cierto empresariado chileno que dice, chupaya, ¿por qué no lo hicimos nosotros? Porque ocurre que las cosas van muy rápido. Y yo creo que potencias como China no pueden esperar tampoco decisiones de naturaleza nacional respecto de estos ámbitos. Ahora, si a mí me preguntan los términos de referencia de la relación de Estado a Estado entre China y Chile, China y otros países del mundo respecto al imperialismo norteamericano, o sea, yo creo que hay una diferencia cualitativa, pero cualitativa, o sea, no hay por dónde perderse, ¿no? Yo no veo ninguna posibilidad de poner una especie de tríada donde está China, está Estados Unidos, está Europa, yo no lo veo por ninguna parte, o sea, creo que ahí, insisto, hay una temporalidad que está en curso. Y lo tremendo y lo dramático en el caso de Chile, y con esto cierro, es que si gana la derecha, o si se llegara a imponer en Chile lo que yo estoy observando, que es una política como que representa Carolina Toá, esto va a ser un desastre para Chile, un desastre en el terreno económico
y obviamente va a repercutir en Chile y en el pueblo chileno de una manera atroz, porque no estamos a comienzo de los 90. No estamos en la fase del término del socialismo real y la instalación de la suerte de democracia planetaria, el capitalismo en su fase financiera. No estamos en eso. Eso ya tiene síntomas, efectivamente, como decía Mario, de agotamientos evidentes, son objetivos. Mira, antes de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional emitió 2 informes donde advirtió de los efectos para la pervivencia humana antes de la pandemia, de las crisis que se están generando a propósito de esto, como una crisis estructural. El Fondo Monetario, yo no estoy hablando del ICAL, ni estoy hablando de ningún organismo de izquierda, estoy hablando del Fondo Monetario. O sea, Ya, hay un cierto reconocimiento por parte de la propia hegemonía unipolar de las causas de la crisis en que están. gracias. Sí, ahora tenemos programado una pregunta cruzada entre los dos panelistas. No sé si quieren continuar con este tema entre los dos, pero hay 3 minutos cada uno para continuar esto, ¿ya? Vale, si Pregunta quieren yo cruzada. comienzo y le hago una Sí, pregunta por favor. a Juan Andrés, ¿no? Ya, Juan Andrés, yo comparto buena parte de todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Eh, y que seguramente eh, enriquecerán nuestros contertulios. Pero en lo específico, em, más allá de esta elección, em, a mí me preocupa, oye, y no sé si tú compartes en alguna medida esa idea, pues no tienes por qué compartirla, que en el fondo el problema nuestro no es tanto que cómo se va a resolver la próxima elección presidencial, sino que más bien es qué repercusiones va a tener el hecho de que no tengamos una política exterior planificada con pensamiento estratégico. Digo. Yo eso es lo que lo veo, me da más miedo, fíjate. No sé si tú compartes eso, porque ¿cuál es el problema? Ese listado de países que yo puse recién en el mapa y lo obtuve de un portal español, eh, que son muy buenos los chicos, se llama Descifrando la Guerra. Ellos ponen gobiernos, no ponen países, fíjate. Y eso muestra la volatilidad que hay. Es decir, voy a ponerlo en el mejor de los casos. Supongamos que tuviéramos un gobierno que comprendiera estas cosas y tomara las decisiones que a nosotros creo que nos parecieran más razonables. Eso podría terminar interrumpido por otro gobierno que se va al otro extremo y viceversa, ¿no? Entonces no tenemos continuidad en nuestra política exterior y menos aún pensamiento estratégico para ver cómo entramos a esta cosa. ¿Lo ves así tú? ¿Cómo lo ves? Estoy muy de acuerdo, Mario, con ese diagnóstico. Incluso yo con mucha humildad, pero con mucha convicción, creo que también en las fuerzas de izquierda en Chile, aquí hay un tema, aquí hay un vacío. Creo que estamos interpelados por la historia, estamos interpelados por estos desafíos. O sea, el Estado Nacional chileno, desde el punto de vista de su perspectiva estratégica, está puesto en una disyuntiva y en una contradicción que eh, políticamente hablando la puede resolver una fuerza nacional que tenga la dimensión de tener una soberanía desde el punto de vista de su legitimidad democrática, política, electoral, social, cultural, incluida militar. Yo digo militar en el sentido de incidir en lo que es el ejercicio del poder militar en Chile respecto de estos temas, ¿no? Porque ahí hay un punto de debate que es cotidiano y que se mueve en todas las cosas. ¿Cuáles son las alianzas estratégicas desde el punto de vista militar de Chile en este momento? ¿Cuáles son? Concretamente, o sea, nosotros tenemos entregado por parte del ejército chileno al ejército norteamericano, con nombre y apellido lo digo porque lo sé, todo lo que es tema de tecnología. Todo, todo. Y recién se están empezando a abrir, porque han visto los altos mandos militares ciertas necesidades objetivas, se están empezando a abrir a un cierto intercambio, no el ejército, esto más viene de la Armada, de la aviación, a ciertos intercambios en el terreno tecnológico con potencias como China y como Rusia. Pero creo que en eso, Mario, concuerdo el diagnóstico. Siento que hay una carencia que no la tiene en este momento la derecha. La derecha en algún momento lo ha tenido, pero yo creo que han ido recomponiendo su visión estratégica.
y la están empujando al estilo de ellos, porque, o sea, entre Kast, entre Milei y entre Matei se podrán golpear, se podrán pegar, pero en este ámbito yo creo que no se pierden y es muy evidente que no se pierden. Bueno, gracias. Gracias. Ahora tenemos espacio para más preguntas. No sé si hay más preguntas en la lista. A ver, sí, parece que hay. Ah, la primera pregunta es para Mario, ¿ya? ¿Puede ver Aquí yo cómo se veo dos debe entender? preguntas. Sí, creo que la primera ya la respondí, ¿eh? ¿Cómo se debe Sí, entender el bloqueo que hizo Brasil a la entrada de Venezuela y que ok. invita a Chile? Pues me voy a dedicar a la segunda que aparece ahí, que dice, si Sí, claramente la sí, por proyección favor. Ya. indica un nuevo posicionamiento del poder económico asiático, ¿cuál sería la expectativa de seguridad para generar negocio con el gigante asiático? Eso me parece muy interesante. Entonces, para eso voy a mostrar otra imagen que me parece que es fundamental, ¿m? Que la ha construido y la he estado actualizando. Estos son datos del informe mensual de comercio exterior de Chile, con datos del año 2018 hasta 2024, actualizado a comienzos del 2025 y con una proyección al 2030. Entonces ahí yo he separado, digamos, ¿no es cierto?, las cifras de eh, qué porcentaje tiene del total de comercio de Chile, de las exportaciones, básicamente en este caso, están radicadas en el bloque OTAN y aliados no miembros, pero que están cercanos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan ahí, del 2018 al 2024, ¿m? Se ha mantenido casi estable, en torno a un 43%, aunque la proyección señala que podría caer en torno al 35%. O sea que de todo el comercio que tiene Chile con el mundo, solo un tercio va a estar radicado en los países, digamos, del G7, del capitalismo occidental. Em, por otro lado, lo que vemos en el bloque euroasiático y cercano, vemos que la cifra ha ido al revés, o sea, a la inversa. Pasamos de un 33 a un 38, digamos. En un momento llegamos a un 39, casi un 40. Y a eso, por eso lo voy a explicar después, y pues la parte interesante. Pero volvimos a caer el año 2024 en 38,8, ¿se fijan? Ahora, igual se mantiene una proyección optimista de que va a llegar al 43. O sea, en el fondo, Asia va a tomar el rol que tuvo el 2018 el bloque OTAN y aliados miembros en el comercio chileno. Y por último tenemos aquí el restante, son los países que no alineados, digamos, que no están ni en el bloque euroasiático ni en el bloque OTAN. Y nosotros tenemos un comercio que anda por ahí en torno al 21, al 22, y parece que no se va a mover mucho. O sea, ha tendido a oscilar un poquito, pero no va a pasar del 20, mucho más que eso. La disputa está acá, digamos, en los otros dos grandes bloques. Y a mí lo que me interesa mostrar de aquí es por qué no ha sido constante la expansión de Asia. Siendo que China en este momento ocupa más del 30% de todo el comercio que Chile tiene con todo el mundo, es impresionante. O sea, solo China tiene el 30%. A pesar de eso, no está claro que eso se pueda incrementar rápidamente. ¿Por qué? Porque las políticas de Trump de aislacionismo económico, ¿m? Y continental y geopolítico de tipo territorial quieren impedir eso. Entonces, lo que ha hecho Trump, por ejemplo, con su guerra de aranceles, es en el fondo dañar de una manera inconmensurable el comercio mundial. ¿Y eso qué significa? Que a nosotros nos dañan más, no tanto los aranceles que nos apliquen los norteamericanos a nuestros productos, sino que el daño que produzca el alza de aranceles a otros países, especialmente a China. Porque si China no puede venderle productos a Estados Unidos, y Europa tampoco, y qué sé yo, y todos los otros países tampoco, eso significa que los chinos y todos esos países no van a seguir demandando del mismo modo productos que importan desde Chile, ni cobre, ni cerezas, ni vino, ni atún, o sea, qué sé yo, de salmón, ni nada. ¿Se fijan? Entonces, ahí lo que va a pasar es que el enfriamiento de la economía mundial puede terminar golpeando mucho más a Chile y estancar ese crecimiento del comercio con esa zona. Entonces, por eso que lo de Trump hay que verlo con mucha seriedad. Esto de que se quiere tomar Groenlandia, de que le cambió el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, de que quiere reinstalarse en Panamá, no es casual. Esto es porque Estados Unidos no tiene la capacidad, ni la fuerza, ni económica, ni militar, para seguir manteniendo esos puntos de dominio en todo el planeta que tenía. No los tiene. Entonces lo que va a hacer, y parece bastante razonable,
es replegarse hacia el hemisferio occidental, digamos, hacia el continente americano, y ver a todo este continente como de su único monopolio, de su poderío. ¿Eso qué significa? No necesariamente una doctrina Monroe 2.0, pero sí significa que, por ejemplo, los pasos van a ser estratégicos. Y ahí, por ejemplo, creo que es bueno retomar lo que está ocurriendo con el corredor bioceánico. El corredor de Santos de Brasil, que pasa por Paraguay, Argentina, y llega a 4 puertos chilenos, quizás a 5, ya es clave, es estratégico. Porque si nosotros tenemos funcionando ese paso, el comercio que vamos a tener no solo con los países latinoamericanos del Cono Sur, sino que además la salida de productos con Asia va a contrarrestar estas fuerzas negativas que está impulsando Trump para dañar nuestro comercio. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con el Canal de Panamá? El Canal de Panamá, en la medida que se vayan instalando estos corredores bioceánicos, va a tener menos tráfico. Pero Estados Unidos, a pesar de eso, quiere dominarlo militarmente. Y por último Un termino. minuto. Sí, perfecto, Patch. Por último, hay que tomarse muy en serio lo que puede ocurrir con el Estrecho Magallanes. No es visible. Es decir, esto de que se empiecen a instalar bases norteamericanas por el lado en Ushuaia, en el lado argentino, hay que tomárselo muy en serio, porque el Estrecho Magallanes puede cumplir un rol articulador fundamental, sobre todo cuando el canal de Suez puede quedar totalmente interrumpido por lo que están haciendo los yemeníes hoy, impidiendo el paso de los barcos por esa parte de África, y que están obligados a darse toda la vuelta por África. Eso ha aumentado los costos de una manera increíble, ¿ya? Y por otro lado, hay que pensar también que Estados Unidos quiere obtener Groenlandia porque quiere por lo menos participar con cerca de la mitad del control del Ártico, porque se sabe que el comercio mundial en buena parte va a circular por ahí, porque a la medida que los barcos gigantescos ahora rompehielo, logran romper el hielo de 30 metros, o sea, no estamos hablando de cosas, son rompehielos atómicos los que tiene la Rusia ahora. Eso va a significar que van a haber caravanas gigantescas de barcos que van a ir tras los rompehielos y van a llevar los productos en muchos días menos de los que se demoran en dar toda la vuelta desde Asia, pasando por el canal de Suez o bordeando África para llegar a Europa y a otras partes. Entonces, el control del Estrecho Magallanes, canal de Panamá, el Ártico, canal de Suez, va a ser fundamental. Van a aparecer todas estas viejas disputas que tenían los antiguos imperios coloniales. Gracias. Bueno, ahora, Juan Andrés, no sé si hay una pregunta específicamente para él. Ah, sí, hay uno aquí. Juan Andrés, a propósito de que dices que en Chile se habla poco de África, ¿cómo ves la posibilidad de un sistema de medios públicos en Chile con un gobierno de Janet Jara, medios democráticos y pluralistas? Y tiene 5 minutos, ¿ya? Mira, yo creo que lo primero es generar la conciencia ciudadana y que permita interpelar a la élite y a las fuerzas políticas que se sienten muy cómodas con este sistema de medios en Chile, que es un sistema hegemónico que prácticamente no existe en ninguna parte del mundo, con el nivel de hegemonía que tiene. No existe. Y con el control de las redes, porque también es una falacia de que las redes son tan libres. No es cierto, los algoritmos funcionan y funcionan súper bien. En Chile por lo menos funcionan espectacularmente. Por lo tanto, estamos frente a una hegemonía totalitaria brutal. Yo sostengo que lo que hacen los medios hegemónicos en este país, incluidas las redes, es mucho más que lo que hacen los partidos políticos desde el punto de vista de su interacción con la ciudadanía en cuanto a contenidos. Y eso hasta ahora ha sido incontrarrestable. La televisión nacional está viviendo una crisis. Su actual director dice que eventualmente no tiene recursos hasta unos cuantos meses, o tiene, y después si no va a tener que cerrar, porque no va a tener para pagar sueldo. Y la derecha aplaude de pie eso, y parece que no solo la derecha. Entonces, lo primero, para mi gusto, es crear una conciencia ciudadana que parta por la izquierda, que no la tiene, respecto de la exigencia que una democracia no es democracia si no tiene real pluralismo. Porque en Chile no hay pluralismo. Y esa es una pelea que tenemos que dar, pero fuertísimamente, y que no se da a la dimensión que se tiene que dar. Si hay esa conciencia ciudadana, porque eso no se va a resolver solo por arriba, no es que venga un gobierno y diga yo voy a hacer pluralismo, voy a
voy a instalar, por ejemplo, en el actual gobierno se han hecho cosas, y no es que esté en cero, pero no tienen ninguna significación respecto de este fenómeno que estoy tratando de escribir. Se han abierto, por ejemplo, señales para redes y para cuestiones de naturaleza territorial, regional, en fin, pero no alcanzan a tener la dimensión de disputar esa hegemonía que democráticamente se reconoce como factor de un pluralismo real, y en cualquier parte del mundo, ¿eh? No solamente aquí. Yo creo que esa es una cuestión que hay que dar la batalla muy grande y para mí es principal, porque sin esa conciencia ciudadana va a seguir ocurriendo lo mismo que ocurre hasta este momento. Se genera una lógica que no es simbólica, es de contenidos. Y la lógica de contenidos, incluida la subjetividad, te instala las prioridades de la sociedad o te ayuda a instalar las prioridades de la sociedad, el sentido de significación que tienen esas prioridades, pero también va incidiendo en los ámbitos culturales. Yo cuando hablo de lo mediático no hablo solo de un canal de televisión, hablo de todo el espacio mediático, que además es re importante tomarlo. En Chile desde los 90 en adelante se fue construyendo un factor mediático de representación ciudadana que en muchos aspectos ha sustituido de muy mala manera la participación ciudadana, como si simbólicamente eso estuviera en la medida en que uno tiene acceso a algún medio, si sale en algún medio, si lo entrevistan en algún medio. Creo que hay una necesidad de planteárselo desde esa perspectiva. Visto así, el Colegio de Periodistas hace muchos años en Chile, que viene proponiendo una nueva ley de medios que tiene varios de estos componentes, pero y que yo la comparto mucho porque tiene el paradigma del pluralismo y tiene el paradigma de la concepción democrática desde el punto de vista de lo que significa el debate de ideas, el intercambio, en fin, tiene varios componentes que son parte de la tradición democrática y del pluralismo dentro de lo que significa una democracia representativa, ni siquiera participativa. Y creo que ahí hay una propuesta de contenido muy concreta que está, me parece que si eso se llegara a lograr con un gobierno con las características del que propone Janet, que es Partido Comunista, más Acción Humanista, más izquierda cristiana, y que si eso le abriera paso no con el respaldo, con el protagonismo de la ciudadanía, esto podría cambiar, pero significativamente. Pero significativamente. Y es un gran desafío que tenemos en lo inmediato. Muchas gracias. Ya. Bueno, ahora tenemos programado otra pregunta cruzada entre los dos panelistas, ¿ya? ¿Alguien quiere empezar? Le toca a Juan Andrés ahora. Sí, me toca. No, yo más que hacerle una nueva pregunta, me gustaría, porque escuché con mucha atención, si Mario pudieras profundizar más lo que tú describiste en una intervención anterior, a propósito de lo que se está produciendo con los intercambios de referencia en el plano económico comercial entre los países del BRICS y los otros bloques, particularmente Estados Unidos, Europa, en fin. Y ¿En qué sentido? hay 3 minutos cada uno, ¿ya? Sí, no logré entender la pregunta. ¿En qué sentido, Juan Andrés? Si tú pudieras describir, tirar más elementos respecto de cómo se está produciendo esos términos de referencia en estos intercambios y las tensiones que generan, ¿no? Perfecto. Sí. Lo que hay que tener en cuenta para empezar es que em, si han habido dos globalizaciones, dos procesos de globalización, y la última fue de corte neoliberal, ¿no? Este proceso que viene todavía se le está buscando un nombre porque va a tener rasgos de que los intercambios de bienes, de personas y de capitales van a continuar. Es decir, no es que vaya a desaparecer totalmente como fenómeno la globalización, porque la revolución de los transportes y las comunicaciones hace imposible que eso ocurra. Y de hecho, Marx planteaba eso cuando decía que los mercados, ¿no es cierto?, se amplían, no tanto porque se colonizan nuevos planetas, digamos, sino que es porque se comunica más la gente a través de nuevos medios, ¿no es cierto?, y transporte. Entonces, lo que tenemos hoy día es una ampliación de los mercados y más gente está entrando a los mercados. Piensen en los millones de personas que hoy día el país más habitado es India. Entonces, eso se va a seguir produciendo. Entonces, lo que sí va a pasar probablemente es que de triunfar, porque no sabemos tampoco si va a triunfar, porque pueden llegar los demócratas en 4 años más y revierten totalmente esta dirección que ha tomado Trump y su gente,
es que si eso se consolida, más bien la dirección económica, la dirección que van a tener los flujos económicos van a ser al interior de los grandes bloques. Es decir, se va a tratar de torpedear los intercambios entre los bloques. Hay uno que no quiere, que a China no le conviene esto y ha tratado de decir, mira, tratemos de entendernos, no lleguemos a acuerdos, pero sin renunciar a principios básicos. Y yo creo que Rusia está en lo mismo, ¿eh? Y India lo mismo. O sea, las grandes potencias económicas que van a conformar el motor de la economía mundial se van a terminar integrando a través de unos trazados gigantescos de viaductos, de carreteras, de trenes, de gasoductos. En este momento se están construyendo vías que van a comunicar el interior de Asia como nunca antes la humanidad ha visto. Ahora, eso se va a producir. Entonces, ese mercado va a crecer muchísimo. Es la parte de la economía mundial que más va a crecer en los próximos 30 años. Entonces, lo que va a pasar es que si Estados Unidos se mantiene en esta posición, su peso relativo, su porcentaje dentro del total va a ir cada vez disminuyendo más. Y ni hablar Europa. Europa se va a transformar en una especie de parque temático para, ¿no es cierto?, tercera edad, ¿m? Donde todo el mundo va a querer ir a tomarse una selfie en los museos, los cascos históricos, y está muy bien, pero que en el fondo ya no representa nada. O sea, solo nostalgia. Entonces, eso es lo que se viene. Ahora, ¿cómo eso se va a ser la negociación fina? Lo ignoramos, porque puede pasar cualquier cosa. O sea, imagínate, Juana, ves que hayan cambios, digamos, de gobierno en algún lugar. Ahora, sin embargo, esto me lleva a otra reflexión que yo creo que es súper importante y tiene que ver con una pregunta que sale ahí, y es que mm, eh, esto sí supone otros problemas que no hemos mencionado. Sí va a haber un mundo multipolar, probablemente tripolar en términos de grandes potencias nucleares, pero también va a haber una confrontación de valores. Es decir, muchas de las banderas de lucha que han esgrimido las sociedades occidentales y aquellas que se sienten cercanas a esos valores, van a verse en conflicto con aquellos valores que se postulan desde sociedades que han sufrido la expoliación, la humillación durante siglos y que no ven esos valores como suyos. Por ejemplo, el tema lo de los derechos de las mujeres, el tema medioambiental, el tema de la sexualidad, todos esos temas, digamos, los pueblos indígenas, todos esos temas para nuestros países han llegado a convertirse en algo importante y qué bueno que así sea. Pero el problema que vamos a tener con los iraníes, con los pakistaníes, con los indios, con los chinos y con los rusos es que ellos no comparten eso. Ellos, por ejemplo, están en un plan de rechazar la homosexualidad, ¿no es cierto?, de atacar a los grupos que tienen otras opciones. Las mujeres están en una situación de represión gigantesca en muchos de estos países, y en el orden político son sensibilidades. No quiero ser eh, peyorativo en esto, pero no tienen un historial democrático. ¿M? Entonces, y termino con eso. Es decir, vamos a vernos en una situación en la que vamos a compartir ciertos intereses con este mundo asiático, pero por otro lado vamos a tener ganas también de que mantener y preservar ciertos valores que para nosotros han sido importantes, desde los Beatles hasta, ¿no es cierto?, hasta los derechos de la mujer. Gracias. Gracias. ¿Quiere responder, Juan Andrés? No, no, yo comparto la visión que da Mario, por eso me interesaba que la pudiera desarrollar más. Ahora, yo solo diría, y efectivamente comparto todos los desafíos, todo lo que está planteando. Creo que sí, en este momento, el primero y el grande es derrotar al imperialismo norteamericano. Ok. Bueno, gracias. Ahora vamos a tener más preguntas del público. Creo que vi una nueva pregunta de Carlos. Ya, ustedes pueden verlo. Tienen 3 minutos para responder los dos. Cada uno, 3 minutos. ¿Seguimos el mismo orden? Sí, ¿O para variar, que empiece primero Juan, sea menos aburrido? Dale, Juan Andrés, tú primero. Pero a ver, ahí no me perdí un poco. Los 3 minutos son para cerrar. no, cada uno tiene 3 minutos para responder a la pregunta de Carlos, que está Esta es ya la en la última. lista, y luego 3 minutos para la intervención final. Es que la ¿Ok? pregunta de Carlos no la tengo. No, Si ok, quieres, comienzo yo. dice,
Sí, Latinoamérica ha sido víctima de violaciones de derechos humanos sistemáticamente a manos del imperialismo. Existen diversos ejemplos de esto. ¿Por qué entonces hay una tendencia de volver a tener un padre golpeador, torturador, maltratador? Chile mismo, por ejemplo, en un serio riesgo de aquello que siempre se hace en nombre de la libertad y la democracia, obviamente. ¿Quién empieza? Bueno, si quieres, sigo yo entonces, para que darle tiempo a Juan Andrés que la elabore y Ya, podamos conversar. Bueno, esto que decíamos, ¿no? La paradoja del momento. Mientras las sociedades occidentales se debaten internamente en todo tipo de discusiones, a veces que no terminan en nada, ¿eh? Y se fracturan. ¿M? Veamos lo que ha sido, por ejemplo, toda la discusión energética en Europa, terminó destruyendo todas las posibilidades de Europa de poder ¿no es cierto?, tener algo que decir en los años que vienen. Eh, los excesos que se han producido en algunos grupos que son muy extremos, desde el punto de vista del feminismo radical, los grupos ambientalistas extremos, terroristas, algunos han sido terroristas. O sea, tenemos de todo acá, como con todas las cosas, ¿no es cierto? Hay grupos que son fanáticos. Entonces, y el problema es que, por otro lado, ¿no es cierto? En este mundo asiático, ellos tienen una ventaja gigantesca en términos de las decisiones. Pueden planificar por 30 años sin ningún problema. O sea, hoy día Xi Jinping tiene asegurado el poder durante, qué sé yo, 10 años, 20 años perpetuos, si quiere. Y de ahí el que viene va a ser designado a dedo y por lo tanto pueden tener una proyección de sus políticas de Estado, sin ninguna fractura, sin ninguna desviación. Es una ventaja gigantesca. En cambio, Estados Unidos y Europa oscilan, basculan de un lado a otro porque cambian sus gobiernos y cambian su sensibilidad y eso los pone en una debilidad gigantesca. Pero por otro lado, insisto, eh, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer la vista gorda al tema de los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, a los derechos de los homosexuales, de las minorías, ¿m? De los ambientalistas? Más allá de que haya grupos que son fanáticos y que suelen embarrarla, digamos, pero esas son, podríamos decir, reivindicaciones civilizatorias. Es decir, no podemos renunciar a ellas. Entonces, cuando yo veo esto, por ejemplo, me pareció, lo ejemplifico en una imagen, ¿no? Vieron seguramente ustedes las Olimpiadas de París y el cierre, ¿no? El acto gigantesco que se hizo en el Sena, ¿no? Por primera vez fuera de un estadio. Y la representación que se hizo ahí tenía cosas que algunos en las redes sociales le llamaban al decadente occidente, ¿no? Sí, mira, mira, está lleno de homosexuales, está lleno de, qué sé yo, de gente rara, extraña, digamos. eh, y la gente festinaba y algunos decían, por eso es que va a morir Occidente. Pero yo cuando veía eso decía, no sé si ustedes comparten, porque no tenemos por qué compartirlo, pero yo decía, pero es que si eso hay que defenderlo. Ese arte de vanguardia, esas cosas que no son el arte realismo puro, que es el único que vale, que según los fascistas o según el realismo de Stalin, digamos. ¿Se fija? Hay que defenderlo, son conquistas civilizatorias. O vamos a estar en contra de los derechos de las mujeres, ¿m? Para poder aliarnos con estos poderes emergentes que vienen del centro de Asia. Entonces, la contradicción es gigantesca. ¿Cómo actuamos dentro de eso? Entonces, no se trata solamente de elegir los socios, sino, y los tiempos, y con quiénes vamos, o en qué porcentaje vamos con unos y en qué porcentaje vamos con otros, sino que también se trata de decir qué cosas para nosotros son inclaudicables, a las cuales no queremos renunciar. gracias. Juan Andrés, que tiene 3 minutos si quieres agregar. sí, no, mira, yo más bien señalar lo siguiente. Yo creo que la historia de Chile en particular está asignada por la decadencia que ha significado para las naciones o para los pueblos de Chile, la subordinación como periferia del centro imperial norteamericano, y eso es un asunto que yo creo que lamentablemente incluso la propia izquierda chilena no ha tenido la capacidad cultural que tuvieron nuestros antepasados, nuestros recientes antiguos. Estoy hablando del 33 para adelante, proyecto popular que Tomás Mulián comparte esa idea. Más o menos se marca como hito desde el punto de vista de lo que es la construcción de un movimiento popular que llega a la unidad popular, pero que él lo ubica en el 33, como proceso de correlación, de proceso cultural,
Digo esto porque esa izquierda era extraordinariamente transgresora desde el punto de vista de empujar distintas cuestiones que tenían que ver no solo con la clase obrera. Luis Emilio Recabarren, cuando viene a Chile Belén de Zárraga, la acompaña y la lleva al norte y le abre la asamblea de obreros, porque no habían obreras en esas asambleas, para que hable de la mujer y para que hable de los derechos de la mujer. Y el Mercurio de Valparaíso, como lo hace ahora, el de Santiago, lo publicó como para acusar a Recabarren, en una cosa acusete, digamos. Miren lo que está haciendo Recabarren, está llevando mujeres anarquistas a hablarle a los trabajadores de las mujeres y su derecho a votar. O sea, en su contexto, la transgresión que hacía Recabarren y ese mundo de la izquierda chilena era inmenso, inmenso. Yo creo que esa transgresión tenemos que ubicarla en el punto de referencia actual. Y creo que nuestro proyecto tiene fortaleza en esa dimensión del punto de vista de su historicidad y de su proyección de futuro. Yo siento que a veces nos han cercado un poco las neocolonias criollas y las neocolonias que vienen desde fuera, ¿no? Nos han cercado un poco en ese sentido de que la universalidad de los valores occidental capitalista es como el fin de la historia, un poco Fukuyama y la bajada del punto de vista de lo que significa la cultura, la forma de convivir o compartir. Dicho esto, sí, yo creo y comparto mucho lo que dice Mario respecto de que las tensiones culturales con este mundo nuevo que va a aparecer, tenemos que saber enfrentarlas en las asimetrías que también vamos a tener en el terreno económico. Yo creo que una de las cosas que tenía tan importantes, que lamentablemente producto de gobierno en nuestra región se cayó y de la cual Chile fue protagonista, y yo rescato el papel que jugó el gobierno de Michelle Bachelet en esa dirección, cuando Lula era presidente del Brasil, cuando Kirchner era presidente de Argentina, cuando Correa era presidente de Ecuador, cuando Chávez era presidente de Venezuela, cuando se construye la UNASUR. Y una de las cosas que tenía la UNASUR era este punto de referencia a propósito del reconocimiento de las asimetrías, no solamente económicas, sino que también culturales entre las naciones y entre los pueblos de la región. Y yo creo que eso es muy importante, creo que hay mucho más espacio para poder hacer esos intercambios con Irán, con África, con Rusia, con la India, que lo que hoy día tenemos como país sometido y subordinado, como periferia de lo que ha sido el histórico y estratégico factor de dominación que nos ha impuesto Estados Unidos. Yo francamente no creo que Estados Unidos sea la democracia ideal que algunos creen en nuestro país, porque un poco la pomada que se intenta ubicar es que en ese ámbito, y no digo con esto que las expresiones culturales, las expresiones idiosincráticas, las expresiones de distinto orden que emergen dentro de Estados Unidos no tengan valor. Digo que tienen valor. O sea, dentro de Estados Unidos, por ejemplo, hubo una resistencia ciudadana en contra de la guerra de Vietnam. Y fue fuerte y fue significativa. Y hoy día en muchas ciudades norteamericanas, a proporción de país respecto de Chile, hay muchas más manifestaciones en contra del genocidio en Gaza. Entonces creo que es bien importante poder tomar esa dimensión de la batalla. Muchas gracias. Bueno, en este momento tenemos 3 minutos cada uno para la intervención final de cada panelista. Y son 3 minutos cada uno, ¿ya? Bien, si quieres voy yo rapidito y va a ser breve. Y va a ser sobre un concepto. Em, Hemos escuchado miles de veces que eh, eh, la pregunta si América Latina fue parte de Occidente. ¿Mm? Hay un autor que a mí me gusta mucho, que francés, ¿no? Que él habla de extremo Occidente. América Latina no es el corazón de Occidente, sería un extremo, estaría como al margen, ¿no? Y creo que va por ahí la cosa. O sea, nosotros hemos tenido como ciertas cosas vinculadas a ese Occidente. Y lo mismo tiene que ver con el concepto de modernidad occidental. La modernidad occidental, tal como se plantean los discursos propagandísticos eh, de algunas ideologías, lo vimos de una manera penosa en la expresión que usó Josep Borrell
sobre que el jardín, ¿no? de Europa, que todos los demás eran bárbaros, ¿no? que amenazaban el jardín y había que cuidarlo. Ahí hay un racismo, un supremacismo, una idea ahí tremenda, ¿no? Que no, los europeos no han logrado llevar bien. Y yo creo que lo que hemos llamado durante mucho tiempo los valores de Occidente, no hemos querido aceptar que han estado unidos al imperialismo, al colonialismo, al neocolonialismo. Lenin, o sea, no podemos dejar esa otra dimensión fuera. Y aquí rescato lo que están diciendo los chinos hoy día. Los chinos, claro, no creen en la democracia, tampoco creen mucho que tenga que aceptarse a los homosexuales y qué sé yo. Los derechos de los animales, temas ambientales les importan poco hasta ahora. Ahora empiezan recién a importarles. Ni hablar en la India, ni hablar en Pakistán, ¿se fijan? En el mundo, digamos, en el mundo árabe, el mundo africano, el mundo chino, de la órbita china, digamos, Corea, Japón y todo eso. Y en el mundo eslavo, todos esos conceptos que nos metieron en la cabeza en el colegio que la modernidad occidental era superior en términos de todo, ellos, ellos dicen, es que esa fue una modernidad, fue la modernidad occidental. ¿Mm? O sea, lo que hasta ahora creíamos que había solo una modernidad, es falso. Hubo una sola modernidad histórica, claro, pero es que ellos dicen, nosotros reivindicamos nuestra modernidad, la modernidad de los asiáticos, la modernidad de los africanos, la modernidad de los árabes y la modernidad de los eslavos. Bueno, entonces los latinoamericanos tenemos que buscar nuestro camino a nuestra modernidad propia, nuestra autonomía, nuestro pensamiento estratégico nacional autónomo. ¿Qué es lo que consideramos importante? ¿Qué cosas deberíamos defender que son constitutivas de nuestro carácter, nuestros rasgos? ¿M? Y que nosotros podemos colaborar, incluso aportar al mundo. Entonces, hoy día hay una disputa en términos de la palabra occidente y de la palabra modernidad. Y yo creo que es muy bueno y es muy sano que se esté produciendo. Que no sabemos cómo se va a dar esto y cómo vamos a arribar a un concepto de modernidad, podríamos decir, multicivilizacional, que a mí es lo que más me gustaría, una modernidad que asumiera la experiencia de todas las civilizaciones, de todos los pueblos, ¿no es cierto? Y que no fuera unilateral ni supremacista, ni que dijera que este es el orden que deben todos seguir, ¿no es cierto? La forma de vida única aceptable. Claro, va a ser difícil, pero yo creo que estamos entrando en una época en lo que se va a poder, después de 3 siglos, después de 3 siglos en que Occidente se enarboló como el único propietario de la palabra, ¿no es cierto?, modernidad y la palabra bienestar y valores. Bueno, ahora eso va a estar en disputa y me parece genial. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? No tengo la menor idea. Pero lo que está claro es que, como dice Juan Andrés, tenemos que empezar a dar paso en esa dirección, pensando en lo que somos y lo que nos une a nuestro vecindario. ¿Sí? ¿Quiénes somos los latinoamericanos? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué cosas tomamos de ese occidente que igual nos parecen valiosas y qué otras cosas tomamos de otros pueblos, de otras modernidades? Me parece fundamental. Entonces, lo que se viene va a ser complicado porque los lenguajes los códigos lingüísticos son complejos, no va a ser fácil entenderse ni con los laos, ni con los árabes, ni con los africanos, ni con los asiáticos, pero tenemos que hacerlo. Y yo creo, tengo muchas esperanzas en que si tenemos una apertura y tenemos una visión estratégica de largo plazo, lo tenemos que incorporar a nuestras bases, porque ya ese Chile aislado, se podía dar el gusto de tener hasta su propia versión del castellano, ¿no? Del español. Hay 4 regiones lingüísticas del español en América Latina. Chile es una sola. Chile vivía encerrado en una sola región. Hablamos el español de una manera que nadie más lo habla en América Latina. Nadie. Entonces, eso nos permitía por el desierto, el océano, la cordillera y qué sé yo. Bueno, eso ya no es posible. Tenemos que hacernos cargo de que tenemos una responsabilidad con el mundo, con la región, y que ahora ya no podemos permanecer simplemente recibiendo las influencias de lo que viene, sino que viendo cómo lo metemos esto en la agenda de la política nacional, ¿no es cierto? Y cómo los distintos sensibilidades, los distintos partidos, los distintos bloques van de alguna manera elaborando pensamiento y elaborando sus propias opciones. Eso. Gracias. Juan Andrés. Sí, mira, yo creo que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para que en las distintas expresiones de la izquierda chilena
lleguemos a una síntesis, y es que el pacto transicional, con las características que tuvo y que ha tenido realmente, está agotado, está terminado en el terreno económico, en el terreno cultural, en el terreno de distintos ámbitos. Y no digo que esto signifique la negación por la negación, digo que las señales potentes de eso tienen que ver con una economía que nadie desconoce, incluido el gran empresariado, que está ahí pegada, se pegó. Análisis sobre eso, para no mencionar a un marxista, tiene mucho Fred Davis, que creo que es muy importante lo que él viene diciendo hace mucho tiempo respecto de esto. O sea, el agotamiento del proceso de acumulación capitalista en Chile se agotó. Y se agotó por distintas variantes, incluida la dependencia desde el exterior y cómo se le ha dado la importancia de este capital especulativo en el propio país, con muy poco reinversión de capital, con muy poca reindustrialización, con muy poco, en fin, hay muchas cosas que ahí se pueden explicar. Pero también creo que este es un desafío en el sentido gramsciano, en el sentido Recabarren. Necesitamos construir una hegemonía cultural, democrática, en todos los planos para poder avanzar, porque si no vamos a tener la situación que tenemos, que la derecha nos acorrala. Y nos acorrala no solo respecto de temas que tienen que ver con pervivencia, estamos hablando de salud, listas de espera, estamos hablando de crimen organizado, narcotráfico, estamos hablando de cuestiones reales. Es cierto que los medios hegemónicos espectacularizan con esto, pero son cosas reales, ¿no? La crisis de la vivienda, tenemos más de 1000 campamentos en Chile, más de 1000. Ahora, claro, si alguien quiere comparar los actuales campamentos con lo que eran en el siglo pasado, década del 50, claro, no hay comparación, pero son campamentos. Son ciudadelas de distintas características, en donde lo que prima es el crimen organizado, el narcotráfico, la miseria, la marginalidad, la fragmentación. Entonces yo creo que ese punto de referencia para mí es clave para poder avanzar, incluido, por cierto, el tema electoral, porque creo que necesitamos ganar elecciones de una manera que efectivamente nos permitan no terminar, porque estamos terminando nuestro gobierno, con un punto de referencia que nos hace ver que en los próximos meses tenemos el riesgo no solo de no seguir avanzando, y no solo retroceder, sino que lo que puede venir es una fase nueva de una experiencia derechista de acumulación, que está sacando las lecciones de lo que le implicó los gobiernos de Piñera, y que por lo tanto viene con una dinámica muy compleja en todos los planos, incluido el militar. Yo creo que ellos no necesitan golpe de Estado, pero es evidente que están dialogando con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, eso es muy evidente. Y están dialogando desde el punto de vista de la política estratégica, no están dialogando desde el punto de vista de otra cosa. Sacaron lecciones de lo que significó en el gobierno de Piñera el rol de particularmente el ejército en la calle. Y sacan lecciones respecto de la frontera, y sacan lecciones respecto del crimen organizado y el narcotráfico, y sacan lecciones respecto a esta geopolítica que se está moviendo con mucha intensidad. Insisto, el caso China, Asia-Pacífico, en fin. Por lo tanto, hay un gran desafío y estamos contra el tiempo. Yo siento que nos pilló un poco el tiempo. Para ser muy franco, autocríticamente lo digo, nos pilló el tiempo. Porque deberíamos haber tal vez hecho mucho más esfuerzos para que esto no llegara al punto que ha llegado. O sea, porque estamos en un punto. O sea, yo no quiero que sea así, pero incluso el riesgo de que a segunda vuelta pasen 2 candidaturas de derecha es real. Y esto no había ocurrido en Chile de los 90 en adelante. Nunca había ocurrido una situación de esa dimensión. Entonces también tenemos que ser autocríticos, no para apuñalarnos ni para pegarnos entre nosotras y nosotros, nada que ver, sino que para poder mirar la realidad. Y a partir de esa realidad construir ese proyecto nacional que necesitamos con urgencia. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al fin de este conversatorio. Quiero agradecer a los 2 panelistas por las excelentes presentaciones y las preguntas también. Y ha sido un gran placer estar aquí con ustedes, ¿ya? Y bueno, creo que es el fin. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Mario. Chao, chao. Gusto de verte. Chao, Chao, Juan Andrés. gracias. Chao, Carlos.